bienvenidas a un programa más de Mujeres de la Palabra. Abre tu corazón y ponte cómoda para escuchar las buenas nuevas que Dios tiene para ti en este día. Hola, nuevamente estamos tan contentas por comenzar un año más, una jornada más. La verdad que los días todos son iguales, pero Dios en su palabra nos dejó el contar los días porque sabe que somos humanos, que somos débiles, que necesitamos momentos y etapas y motivaciones. Y pues bueno, estamos comenzando un nuevo año, así que bienvenidas a esta continuación de programas en el que estamos estudiando a las mujeres de la Biblia en orden cronológico, así como aparecen en la historia de Israel, porque ahorita estamos en el Antiguo Testamento. Y si te recuerdas, estuvimos hablando los últimos programas, ya estoy llamando problemas, ay no, programa. Si te recuerdas, estuvimos hablando de Ana y nos quedamos en esa transición del pueblo de Israel, esa transición histórica tan importante entre la teocracia y la monarquía. O sea, la teocracia fue esa parte del pueblo de Israel en donde no tenían rey y eran gobernados por profetas o por caudillos, específicamente el tiempo de los jueces que estuvimos estudiando. Pero nos hemos quedado ahorita en donde vamos a retomar, es esa transición histórica cuando el pueblo de Israel comienza a pedir rey, y eso se encuentra en el libro de Primera de Samuel en el Antiguo Testamento. Así que acompáñame a la Biblia, acompáñame a las Escrituras a seguir este viaje emocionante en donde podemos ver cómo Dios, quién es Dios y cómo Él trata con las diferentes mujeres que Él ha querido que sepamos de ellas a través de la Biblia. Para comenzar este año nuestro estudio y retomarlo, yo no quiero continuar con este estudio y que nada más sea algo que su servidora desarrolle para ustedes, sino que uno de los desafíos de todo creyente, de toda mujer cristiana en este sentido, es que todas nos convirtamos poco a poco, todas vayamos aprendiendo poco a poco a ser estudiosas de la Biblia. Y tú tienes que pedirle a Dios el no conformarte solamente con estar oyendo lo que otras personas te hablan de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama a que anhelemos el nosotras mismas, buscar en las Escrituras, conocer a Dios. Entonces, muchas veces uno no se acerca directamente a la Biblia porque piensa que es difícil, es un libro que no se entiende, es un libro que quizás te ha aburrido o otras personas han dicho otros conceptos de la Biblia. Pero si tú eres de las que personalmente has comenzado a acercarte a las Escrituras, no por lo que otros dicen, pero tú en tu estudio personal, en tu tiempo de intimidad con Dios, yo sé que tú has comenzado a experimentar el descubrir tesoros, el descubrir que Dios te habla directamente, y ese es de los milagros más emocionantes que un creyente nacido de nuevo puede experimentar. ¿Sabes? Esa es una señal de los nacidos de nuevo. Los que han nacido de nuevo, los que hemos recibido esa gracia de Dios, tenemos hambre por la palabra, y cuando nos acercamos a ella podemos experimentar una comunión que no se puede describir. Yo no te la puedo describir, pero es una emoción, es como descubrir tesoros, es como sentir que Dios te está hablando directamente, y eso no tiene comparación, eso no se olvida. Las prédicas se nos olvidan, ¿verdad? Pero las palabras que Dios te habla en la intimidad y de acuerdo a tu necesidad y al trato de Dios contigo, eso es algo que pasan los años y no se olvida. Así que teniendo esto en mente, no solo quisiéramos este año
seguir estudiando a las mujeres de la Biblia, pero también quisiéramos tener una parte en estos programas en los que aprendamos juntas a estudiar la Biblia, porque este programa es nada más un día a la semana. En nuestra iglesia vamos a cultos 2 días a la semana, pero si todos los días comemos naturalmente, también todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces, qué bonito, qué lindo y qué desafiante es que al aprender juntas a estudiar la Biblia y que tú individualmente aprendas a estudiar la Biblia, puedas acercarte a ella diariamente. No solo esperar a lo que otros nos dicen, sino tú estudiarla personalmente. Entonces, para eso, pues yo he traído aquí algunas cosas con las que podríamos comenzar. Por ejemplo, lo primero en tu devocional, y es lo que yo hago cuando voy a preparar estos programas, venir en oración a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede abrir nuestros ojos y para verlo a Él en la palabra. Si no está el Espíritu Santo, si no es Él quien nos abre los ojos, entonces solamente vamos a ver historias, solamente vamos a ver personajes, quizás nos van a sorprender algunos datos, pero el objetivo principal de acercarnos a la Biblia es conocer a Dios, y eso es algo que solo Él puede abrirnos los ojos. Ven conmigo al Salmo 119, versículo 8. ¿Qué dice ese salmo? Dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra, venimos con esa actitud de oración y de dependencia, que si no es Él quien abre nuestros ojos, no vamos a poderle ver, no le vamos a poder conocer, pero Él es el más interesado en que nosotros le conozcamos, porque ese es Dios, ese es su amor. Él es quien se acerca a nosotros, Él es quien nos anda buscando. Así que cuando nosotros le decimos, como le dijo el salmista aquí, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Él lo hará. Él abre nuestros ojos. Y me encanta ese versículo porque dice: y miraré las maravillas de tu ley. Quiere decir que en su ley, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a su palabra inspirada, allí vamos a encontrar maravillas, las maravillas de Dios. ¿Quieres esas maravillas? ¿Quieres esas perlas y esos adornos que dice Proverbios que deben de estar en nuestro adorno espiritual? Pues entonces ven a la palabra en actitud de oración y dependencia de Dios. Lo otro que vamos a hacer al estudiar la Biblia, al convertirnos en estudiantes de la Biblia, es buscarla de una manera expositiva. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso es una palabra que usan los que enseñan la Biblia, pero para nosotros, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso es sencillo. Cuando nosotros nos acercamos y buscamos la Biblia de una forma expositiva, quiere decir que vemos la Biblia como en su mensaje completo, dentro del marco del mensaje del Evangelio. Es diferente cuando tú tomas un versículo por aquí, un versículo por allá, o abres la Biblia. Por ejemplo, hay personas que tienen su devocional y dicen: a ver, ¿qué me va a hablar hoy Dios? Y hacen así, ¡pa! Y en ese versículo dicen que ese es su versículo para ese día. Pueda que Dios les hable así, pero cuando te conviertes en una estudiante de la Biblia, en una estudiante de Dios a través de la Biblia, no puedes coger un versículo por aquí, un versículo por allá. ¿Por qué? Porque la Biblia es un tomo, es un todo dado por Dios a través de la historia. La Biblia tiene un mensaje central. La Biblia tiene un solo sentir, un solo corazón, porque Dios es el autor. Aunque tuvo diferentes escritores, Dios escogió a diferentes escritores alrededor de 70 años a lo largo de 700 años más o menos, 700, 800 años. Pero
es una sola mente, porque Él fue que inspiró a estos escritores de la Biblia. Entonces, lo que escribieron, que fue inspirado por Dios, inspirado quiere decir soplado directamente por Dios. Inspirado no quiere decir, hablando en términos del estudio de la Biblia, no quiere decir así como un poeta se inspira o tiene musas, un artista, no. Cuando hablamos de que la palabra es inspirada por Dios, como dice 2 de Timoteo 3:16, lo que está diciendo ahí es que toda la escritura, todo lo que está escrito fue soplado directamente por Dios, y los escritores pusieron en esos rollos lo que Dios les estaba soplando en esos momentos. ¿Cómo fue eso? Pues fue un milagro. Creemos que fue un milagro. Esto es creerlo, es por fe. Es un milagro que Dios haya soplado la palabra directamente a hombres para escribir su mensaje hacia toda la humanidad. Así que eso quiere decir buscarla de forma expositiva. No tomar versículos aislados, porque eso es como que tú le dieras a un niño dulcitos aislados. Eso no es nutrición. Tú podés comer durante el día uno que otro dulcito, aunque el azúcar es mala. Ustedes ya saben que no como azúcar. Bueno, trato de no comer azúcar. Pero eso no es nutrición. Nutrición es cuando te sientas y tienes un plato que tiene todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Entonces, eso es acercarte a la Biblia de forma expositiva. No partes, no pequeñas cositas, sino el todo. Entonces, para acercarnos a la Biblia expositivamente, necesitamos conocer los contextos. Y eso vamos a hablar la siguiente semana, diferentes contextos. Lo único que quiero mencionar ahorita, porque ahí nos vamos a centrar también en la mujer que nos toca ver el día de hoy, y es el contexto del mensaje bíblico. Cada vez que tú te acercas a la Biblia de forma expositiva, no debemos de perder la visión, como lo hemos hablado en programas anteriores, que toda la Biblia tiene un solo marco, toda la Biblia tiene un solo mensaje, y es la redención. Toda la Biblia fue escrita con el mensaje de la redención. De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, el tema central de la Biblia es cómo Jesús, cómo Dios se hizo hombre en Jesús y redimió a un pueblo para sí, pagó con su vida por ese pueblo, por cada uno de nosotros, y nos lleva al cielo. Ese es el mensaje de la Biblia. Ese es el marco que debe de regir todos los pasajes a los que nos acercamos en las Escrituras. Así que vamos a dejarlo ahí. La otra semana vemos otros contextos que son con los que tenemos que aprender a acercarnos a las Escrituras. Y bueno, pues vamos ahora a la mujer que nos toca. Desde Primera de Samuel, en los primeros capítulos, los primeros 3 capítulos en donde vimos a Ana, nos vamos a trasladar hasta el capítulo 14. Primera de Samuel 14. En todos esos capítulos, del 3 al 14, no se mencionan o la palabra no se queda hablando de otras mujeres. Pero pasan muchas cosas en el pueblo de Israel. Ese es otro de los contextos que vamos a ver la siguiente semana. El contexto de cada libro, el contexto literario de cada libro, el contexto histórico en que se desarrolla cada libro de la Biblia. Porque esos son otros marcos que nos ayudan a entender el mensaje bíblico más claro. Entonces, lo que pasa en estos capítulos es que Samuel crece. Samuel se hace profeta porque Elí, que era el profeta que lo crió, ¿te acuerdas que Ana lo llegó a dejar al templo? Lo puso en las manos de Elí. Elí murió, sus hijos murieron. Ese sacerdocio de Elí terminó allí. Sus hijos no siguieron el sacerdocio porque Elí no honró a Dios, y sus hijos eran impíos y no tenían temor de Dios, no honraron a Dios. Entonces,
comienza a ser el líder espiritual de Israel, Samuel. Dios lo levanta, él crece y él empieza a traer la palabra de Dios como profeta. Y entonces no podemos olvidar que el pueblo de Israel venía del tiempo de los jueces. ¿Te acuerdas qué caracterizó el tiempo de los jueces? Son dos características específicas que vemos en el tiempo de los jueces y que muy probablemente también se alarga a estos primeros capítulos de Primera de Samuel. Una característica es que no había rey en Israel. Y la segunda característica, y como consecuencia de eso, es que todos hacían lo que querían, todos hacían lo que bien les parecía. Entonces había como una anarquía, sí había una teocracia, sí habían líderes de Dios, pero muy pocos obedecían y hacían lo correcto, muy pocos se apegaban a lo que Dios quería. Entonces, ahí estaba el pueblo de Israel, y en ese sentido, este pueblo vio que las otras naciones tenían rey, y entonces le fueron donde Samuel y le dijeron: queremos rey, no nos basta contigo como líder, queremos rey, no nos basta con el sacerdocio, queremos rey. Y dice la Biblia en esos capítulos, yo te invito a que tú los leas personalmente. Dice la Biblia que en esos capítulos Samuel se entristeció, pero no porque lo estuvieran rechazando a él, sino porque él sabía que lo estaban rechazando a Dios mismo. Y Dios le habla y le dice: no te preocupes, no te pongas triste, yo les voy a dar rey, no es a ti que te están rechazando, es a mí, dice Dios. ¿Por qué? Porque venían del tiempo de los jueces. Ellos hacían lo que querían. Ellos creían que buscando un rey como las otras naciones iban a estar mejor. Ya no iban a tener enemigos que los dominaran, así como se vio durante todo el tiempo de los jueces. Entonces, como muchas veces nosotros queremos darle soluciones naturales a nuestros problemas, ¿no es cierto? Como el pueblo de Israel buscó rey porque así veía las otras naciones, ellos también pidieron rey. Nosotros a veces nos encontramos pidiendo cosas que vemos allá afuera y no buscamos qué es lo que quiere Dios para nosotros. Pero bueno, Israel pidió rey, Dios se lo concedió, y porque todo era parte del diseño de Dios, todo era parte del plan maestro de Dios, de ese rompecabezas que hemos armado. Dios había anunciado que su Mesías era Rey y Salvador, porque de esa forma Él podía gobernarnos, gobernar como un rey, como soberano que es Él. Entonces, a través de la monarquía, Dios estaba anunciando que el Mesías es el rey. Entonces, ¿está en los planes de Dios que Israel tenga rey? Sí. Y en esos capítulos piden, a quien Dios pone como primer rey es, yo sé que tú sabes, si has escuchado de la Biblia y todas las historias bíblicas, el primer rey de Israel fue Saúl. Y Saúl tuvo un buen comienzo. En todo ese tiempo no se escuchan de mujeres en esos capítulos de Primera de Samuel, hasta llegar al capítulo 14, donde se mencionan las hijas de Saúl. Y es ahí donde nos vamos a quedar, porque la segunda hija de Saúl, llamada Mical, que es la que más conocemos, se convirtió luego en la esposa de David, el segundo rey de Israel. Aquí en el capítulo 14 solamente se menciona a Mical, pero le empezamos a ver a partir del capítulo 18. Donde se menciona a Mical es en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 19. Pero en el capítulo 18, siempre de Primera de Samuel, encontramos que Saúl la da por esposa a David. En estos momentos ya ha pasado todo lo de Goliat, que tú te recuerdas de esa historia. Ya ha pasado todo de que Dios, a través de Samuel, del profeta Samuel, unge a David como próximo rey, porque Saúl desobedeció a Dios. Saúl tuvo un buen comienzo, pero en el camino se desvió. Entonces,
Dios escogió a David y David entró al palacio porque a través de la victoria contra Goliat, Saúl lo reconoció, entró al palacio, pero en todo ese tiempo Saúl vio a David como un enemigo. Dentro de ese tiempo en que Saúl estaba persiguiendo a David, encontramos en medio a Mical. Vamos al capítulo 18, al versículo 21 de Primera de Samuel. Y creo que esto va a ser lo único que nos va a permitir el tiempo ver de Mical. Capítulo 18, versículo 20. Dice: Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David. Cuando se lo informaron a Saúl, el asunto le agradó. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva de lazo y para que la mano de los filisteos sean contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Saúl no tenía buenas intenciones con David. Primero le había prometido a su primera hija, que se llamaba Meral, pero ahora le estaba ofreciendo a Mical. Y fíjense la intención que nos muestra la palabra con la que Saúl le quiere dar a Mical, y le cambia hija y le quiere dar a Mical. Dice en el versículo 21 que Saúl se dijo: se la daré para que le sea por lazo. O sea que le estaba dando a su hija por esposa como una trampa. Y de esto no sabemos cómo era Mical. La Biblia en este versículo no nos muestra en realidad cómo era Mical, solo dice que amaba a David y Saúl quiso usar eso. Pero en los capítulos más adelante, y lo que vamos a estar estudiando la siguiente semana, es cómo Mical, después de años, menosprecia a David. Comienza amando a su esposo, pero luego termina menospreciando. Y quiero concluir aquí con esto. No sabemos cuál era el carácter de Mical. Sí podemos ver en los siguientes versículos, tú lo puedes leer, que ella mintió a su papá y puso en mal a David, porque dijo: David me amenazó que me iba a matar, y entonces por eso yo te mentí. Y las dos cosas eran mentiras. David nunca dijo que quería hacer violencia contra su esposa. Y ella como que echó ese fueguito ahí contra su papá, ¿verdad? Es su papá contra David. Pero con lo que quiero concluir en cuanto a Mical es que vemos a una mujer que a través de los años cambia. La vemos aquí en este capítulo 18 amando a David, pero luego en los siguientes capítulos, después de un tiempo, después de años que ella vivió diferentes circunstancias, que ella la vemos despreciando a su esposo. Muchas veces las circunstancias nos cambian, ¿no es cierto? Las circunstancias Dios las usa para tratar con nosotros. Eso fue lo que pasó con Mical. Ella vivió cosas en ese tiempo de su matrimonio con David que para ella fueron de amargura. Las circunstancias pueden ser para nosotros, pueden voltearnos a nosotros para amargarnos o para madurar. El ejemplo de Mical es que ella se amargó con las circunstancias. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Qué pasa cuando las circunstancias no son como nosotros lo planeamos o deseamos, o la expectativa de vida que tenemos? ¿Nos amargamos o maduramos? Las circunstancias, lo que nos pasa a cada una de nosotras, vivimos diferentes momentos. Cada una estamos pasando diferente etapa como mujer, vivimos diferentes situaciones, pero todo Dios lo usa porque Él quiere tratar con nosotros. El desafío está en si esas circunstancias te están amargando o te están madurando. Solo tú puedes responder a Dios. Las circunstancias pueden ser buenas o pueden ser malas. Una buena circunstancia igual puede amargar a alguien o puede madurar a alguien. Una buena circunstancia o un buen evento puede amargar a alguien
o madurar a alguien. Yo te invito a que concluyamos esta vez orando a Dios y pidiendo que examinemos cuáles son nuestras circunstancias hoy por hoy para comenzar este año. ¿Qué te está tocando vivir? ¿Qué momento estás viviendo como mujer, soltera, hija, suegra, yerna, nuera? Te está tocando ser esposa, viuda, divorciada, empleada, emprendedora. ¿Qué circunstancias te están rodeando? ¿Estás dejando que estas circunstancias te amarguen o te maduren? ¡Qué gran desafío! Yo puedo ver mi pecado, y si lo ponemos como en contexto con lo que estuvimos estudiando, cómo acercarnos a la Biblia expositivamente dentro del marco de la redención, cómo Dios usa las circunstancias para redimirnos, para traer su vida y no caer en amargura. Para Mical fue de amargura, no conoció a Dios, fue una mujer estéril. No, fue como un ejemplo negativo que Dios nos deja en la Biblia. Pero tú y yo, a través de Jesús, tenemos una opción diferente. Por Jesús podemos ver toda situación de la vida para redención, para madurar. Oremos juntas y terminemos así este programa. Señor Jesús, gracias. Gracias por las circunstancias que estoy viviendo. Tú eres soberano y podemos descansar y tener paz, que tú eres quien permite y no permite las cosas, porque tú eres Dios, así lo creemos. Tú nos das fe de eso, que tú eres Dios. Toda circunstancia que estamos viviendo hoy es porque tú eres soberano. Tú no dejas caer un pajarito a tierra si tú no quieres. Tú no dejas caer una hoja de árbol si tú no quieres. Incluso tienes contados nuestros cabellos, así que creemos que toda circunstancia viene de ti. Pero Señor, te pedimos que uses las circunstancias para madurarnos, para nuestra redención. No como Mical, que se amargó en su matrimonio, sino como hijas tuyas, redimidas por Jesús, por tu sangre, por tu vida abundante. Que toda circunstancia nos lleve a ti, nos haga depender de ti y nos haga estar gozosas en ti. No importa lo que estemos viviendo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Quiero terminar con un versículo que las últimas semanas Dios me ha estado hablando muy fuerte, y es que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Que esa sea nuestra fortaleza en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Que el gozo del Señor te llene, que el gozo del Señor me llene. Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Gracias por compartir con nosotras un día más. Te esperamos el próximo martes a las 6 p.m. Dios te bendiga.